Hola, hola. Hola, Esperamos unos minutitos para que se terminen de conectar antes de ya empezar con el tema. ¿Te parece? bien. Sí, perfecto. Y por mientras aquí acomodo mis... Hola, un saludo a todos los que se van conectando y gracias por estar otra vez aquí en este nuevo en vivo de ¿y cómo te sientes con eso? Bueno, en lo que se terminan de conectar los demás, eh, pues les vamos platicando un poquito del tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las pérdidas, de el duelo y de todas estas cosas que han cambiado durante la cuarentena. A lo mejor, pues todos nos hemos dado cuenta de que las cosas han cambiado y no lo queremos hacer como que nosotros les digamos que ha cambiado, sino que juntos platiquemos todos sobre eso que ha cambiado, eso que hemos perdido, eso que ya es diferente desde que empezó esos tiempos de confinamiento, de estar guardados en casa, de estar cuidándonos de una diferente manera, pues las cosas han cambiado. Entonces queremos platicar entre todos para que nos dejen ahí en los comentarios ustedes también cómo lo han vivido, qué pérdidas han tenido y cómo han llevado todo este proceso. Sí, que entendamos, bueno, cuando pensamos en hablar este tema de duelo, sí pensamos como en lo que vemos que es el duelo por la muerte de alguien, pero también como dice Lore, hemos tenido otro tipo de pérdidas en todo este tiempo y nos gustaría que también nos dijeran cómo ha sido para ustedes, qué cambios ha habido en cuanto a, pues ahora sí que pérdidas o qué cosas sienten diferentes, como desde la libertad o inclusive, pues no sé, cosas que tal vez nosotras no nos imaginemos, pero que para ustedes puedan ser algo que representó una pérdida durante este tiempo que llevamos, pues ahora sí que creo que encerrados ya, en, pues en nuestras casitas. Sí, y claro que nos hemos dado cuenta de estos cambios porque pues no es nada nuevo, ya llevamos, bueno, al menos yo ya llevo 5 semanas en casa, ya llevamos algo de tiempo con esta situación. Y claro que hemos visto los cambios que nos ha estado trayendo la situación a nuestra manera de vivir. Y el día de hoy justo vamos a hablar de eso, de cómo los cambios y las diferencias nos han impactado en nosotros y cómo podemos llevar un proceso de duelo por estos mismos, ¿verdad? Porque yo creo que, como decía Andrea ahorita, cuando hablamos de duelo pensamos solo en muerte, ¿no? Y no se trata solo de eso. Y yo creo que también el duelo es un tema muy tabú del que no se suele hablar mucho, porque nada más lo mencionamos cuando se muere alguien, le decimos, ah, bueno, que viva su duelo y ya está. Pero también tenemos duelos que vivir ahorita por las pérdidas que hemos tenido. Entonces, pues animémonos a hablar de eso el día de hoy y vayamos viendo qué es lo que hemos perdido y cómo nos hemos sentido con eso. Claro, y bueno, como ya para empezar con el tema, como dice Lore, casi siempre que hablamos del duelo, inclusive yo como que lo pensamos que se trata de la muerte de un ser querido o de que una persona perdió un ser querido, pero realmente esto se puede dar por muchísimas razones, el vivir un duelo. Y pues claro que tiene que haber pérdida siempre, pero no es como la regla que tenga que ser la muerte de un ser querido. Y es como el proceso mediante el cual una persona asume lo que pasó, lo asimila y poco a poco lo va superando para reconstruir como la vida otra vez, como no como la conocía, porque pues tras una pérdida no va a ser igual, pero sí como poner esta resiliencia eh, dentro de su vida y poder construirla y ser más flexible con lo nuevo que venga. Y pues por eso hoy hablar de cómo podemos reconstruir o cómo ser flexibles ante toda esta situación. Si bien es cierto que en todas las culturas se viven duelos, sí tiene mucho que ver la cultura en la que estemos, el cómo lo vivimos o cómo lo manifestamos. Tal vez como se manifiesta aquí en México no es igual que en otros países. Y bueno, no solo el duelo con la muerte, repito, puede ser
diferentes formas como se expresa una pérdida en México a cómo se expresa una pérdida en otra parte del mundo. Y bueno, como esto es algo muy subjetivo, sí hay tiempos establecidos de cuánto tiempo debería durar, pero no, no tiene que ser así como tal cual. Sí llega un punto en el que podría ser un duelo patológico cuando se alarga demasiado o cuando hay conductas que de acuerdo a la cultura en donde se encuentra la persona no están como tan ad hoc, por así decirlo, y lo que se cree es que empieza como horas después del evento. Como le repito, no es como la regla, pero es como lo que se cree y se alarga de 6 meses a un año más o menos. Y los síntomas como que van variando y pues van desapareciendo poco a poco. No Sí, sé. y es que el duelo es básicamente el dolor que sentimos por la pérdida. Si nos vamos a la etimología de la palabra duelo viene del dolo, del latín. Y dolo significa ese dolor que nosotros sentimos cuando algo cambia, cuando algo se mueve o cuando perdemos algo. Entonces, claro que va a ser subjetivo y algunas personas podrán vivir esa etapa de duelo en cierto tiempo y otras en más tiempo, pero lo importante es que cada quien viva ese proceso a su manera. No podemos decir que debe ser de una u otra manera, sino como cada quien lo viva. Pero lo que los psicólogos han estudiado es cómo suele llevarse de una mejor manera, no cómo debe de llevarse en todos, porque no es una regla, no somos máquinas para generalizar y para decir, ah, todos sentimos lo mismo en ciertos momentos, pero sí han estudiado como qué se suele sentir y cómo más o menos se suele afrontar los duelos. Sí, que es muy importante también tomar en cuenta, como dice Lore, y como hemos dicho en muchos live, cada cabeza es un mundo, entonces no hay que apresurar, intentar que una persona elimine estos sentimientos de, como estas frases de no llores, no estés triste, ya está en un lugar así. Yo entiendo que muchas veces las decimos en cuanto a muerte como para reconfortar a la persona, pero también hay que, en cuanto a pérdida, darnos de dejar que cada una de las personas elabore su duelo de la manera en que funcione para esa persona. Así es. Y yo creo que, como decías hace rato, también va a depender mucho de la cultura en la que estemos viviendo. Por ejemplo, aquí en México, en relación a la muerte, yo creo que se toma pues de una manera muy diferente a los demás países por esta festividad que tenemos del Día de Muertos, estas creencias que tenemos de que e incluso llegamos a burlarnos de la muerte con las calaveritas, con las canciones, con toda la festividad en sí. Entonces yo creo que en México tenemos el humor como una manera de afrontamiento y de procesar las cosas de una manera diferente que en otros lados, ¿no? Y que nos puede ayudar, a lo mejor también como viéndolo en la situación actual, no solo con la muerte, sino que el humor también lo usamos en la situación actual. Vean ustedes cómo empezó todo esto con memes, ¿no? La cuarentena, el confinamiento de la pandemia, el coronavirus, todo empezó siendo memes, hasta que ya vimos que ya llegó a nuestro país y que ya era algo de qué preocuparnos, ¿no? Pero en sí creo que el humor es algo muy representativo de nosotros los mexicanos como manera de afrontamiento, que no digo que esté mal o que esté bien, sino que nos puede ayudar a afrontarlo de diferente manera, ¿no? Por algo es como un mecanismo de defensa que nos ayuda a, como, ¿cómo decirlo? Como a digerir mejor la información que estamos pasando y a aceptar la situación en la que estamos viviendo. Sí, aunque creo que a veces malamente puede ser un arma de dos, Sí, claro. porque si bien yo sí creo que nos ayuda como a, como tú dices, como a poder afrontar la situación de una manera más fácil tal vez, también hace que algunas personas pierdan la seriedad ante la situación y que crean que es broma y que no es real. Entonces también es como un poquito de ambas. Hay que lograr el equilibrio de sí, tal vez no estar súper serios y pues con un poco de humor intentar ver algo bueno en esta situación, pero también entender que es muy serio lo que estamos viviendo. Sí, claro, es una línea muy delgada de entre que si exageran o no con el humor, pero es una manera de afrontarlo de los mexicanos Claro. y forma parte de nuestra manera de hacer duelo. Ante las pérdidas solemos tomarlo como algo gracioso, que de cierta manera nos ayuda como a rebajar la intensidad de la sensación.
Y es que como que solemos evitar eso que sentimos muchas veces los mexicanos principalmente, y por eso hacemos como referencia a estas maneras de afrontamiento, a veces no tan saludables y a veces pues necesarias, ¿no? Y ya Sí, hablando como un poco, perdón, ¿qué? no, tú di, adelante. Hablando un poco de las etapas del duelo, hay una psicóloga, bueno, psiquiatra, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, era estadounidense y suiza, creo que de orígenes suizos. Ella es de las principales mm, autoras que hablan sobre el duelo. Ella escribió un libro muy bueno que les recomiendo mucho, que justo ahorita antes de empezar lo estaba leyendo de nuevo para como refrescar toda la información. Este libro que habla ella acerca del duelo y el dolor, si mal no recuerdo así es el nombre, eh, nos plantea cómo ella ha visto en diferentes personas que se lleva un proceso de duelo. Como les decía hace rato, no porque se tenga que llevar así tal cual, de en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino porque es lo que ella ha observado que suele pasar cuando hablamos de una pérdida, ya sea de un ser querido o de una situación como la que estamos ahorita. Entonces, pues quisiera como platicarles un poquito de estas etapas del duelo que esta autora propone para intentar adecuarlas a la situación que estamos viviendo ahorita, ¿sí? La primera etapa es la negación, que no es necesariamente que una persona no esté pasando esto, no está pasando esto, sino que una persona se muestra incrédula ante la situación. Es decir, que, por ejemplo, ella se refiere a cuando alguien muere, que, por ejemplo, se sigue viviendo todo como antes, ¿no? Como si la persona ahí siguiera, que ni se toca su closet, que ni sus cosas siguen todo en su lugar, que se vive con esta como incredulidad de, bueno, no ha pasado nada, todo sigue igual, no pasa nada. Y es más como simbólico que literal, pues por eso les decía, no es literalmente decir, no, no está pasando, no está pasando, sino vivirlo como simbólicamente de, bueno, todo sigue igual. Y esto como lo vimos nosotros en la pandemia, yo creo que en unos principios, cuando esto comenzó recién, vivíamos también nosotros en una etapa de negación en la que pues no aceptábamos lo que estaba pasando, ¿no? Yo me acuerdo por ahí de enero, más o menos a principios de año, que decían del coronavirus, no sé qué, y yo, ay, bueno, pero es solo en China, ¿no? Aquí nunca nos va a llegar, estamos muy lejos. O que cuando empezaban a decir de que, bueno, ya se esparció el virus, ya llegó a Europa, bueno, pero eso allá en Europa, y aquí todos seguimos normal, ¿no? Y yo creo que muchas personas, incluso ahorita, podrían seguir en esta etapa de decir, bueno, sí hay casos de coronavirus, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Yo estoy sano, yo estoy fuerte, yo no estoy dentro de las edades de riesgo, ni tengo ninguna enfermedad que me convierta en población de riesgo, a mí no me va a pasar. Entonces, la negación es una manera de no querer hacer como contacto con esa realidad nueva que se nos presenta, ya sea la pérdida de un ser querido o en este caso la pandemia, ¿no? Y eso nos puede ayudar, bueno, no ayudar, nos puede llevar más bien a refugiarnos a veces en la insensibilidad. Y eso yo me acuerdo que como me lo, no criticaban pues, pero me lo señalaban mucho en mi familia de que parecía que yo era insensible al principio, ¿no? De que ay, a mí me da igual, el coronavirus, ¿qué? ¿No? O sea, me da igual. Pero realmente no es que me diera igual, era mi etapa de negación de que cómo estaba pasando esto, ¿no? Sí, yo creo que a mí me pasó también un ratito esta etapa de negación. Yo estaba con amigos que estaban en otros países y veo que ellos también vivían porque me decían, no, Andrés, están exagerando, no está pasando nada, tú tranquila, sigue con tus planes de viaje y en cuestión de 2, 3 semanas fue de decirme eso a, esperamos que puedas venir, la situación está terrible, de verdad, cuídate, tómalo en serio, entonces ahí pude ver un poco como su elaboración del duelo, ahora que lo comentas, ¿no? Como que en ese momento no lo pensaba así. Y también como tú dices de mi parte, que yo decía, bueno, pues está lejos, no nos va a llegar, un poco lo veías más hasta que decías, ay, ya está en Jalisco, Uh -huh. ya re Sí, claro, e incluso muchas veces o muchas personas también ya siendo real y estando aquí, decir, ay, bueno, pero yo no conozco a nadie que esté enfermo, ¿no? O a mí no me está pasando, a mi familia tampoco. Entonces,
Y no tanto como decía hace rato la negación literal, sino también la negación simbólica o la negación que nosotros mismos demostramos con nuestras acciones. De seguir saliendo a la calle, como muchos lo hacían en las primeras semanas, seguir sin cuidarse, seguir sin usar cubrebocas y sin seguir en sí las recomendaciones que nos daban las autoridades sanitarias. Entonces no es literalmente decir no, 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 pero sí es pues como poner esta barrera de hacia la realidad, como de no quererla aceptar. Claro, Y y bueno, creo que es una manera más fácil, ¿no? O sea, siento que existe esta etapa porque una chance de poder procesar lo que está pasando y no que te llegue de jalón, así te golpea la realidad de si es real esta pandemia y si es real todo lo que está pasando. claro, y es necesaria también esta etapa, porque sin la negación no podemos llegar a la aceptación, que es pues la etapa final de las etapas del duelo, pero no hay que adelantarnos, ¿sí? La siguiente etapa es la etapa de la ira, donde la persona encuentra como algo con que enojarse, ¿no? Cuando nos referimos a la pérdida de un ser querido, las personas se suelen enojar como con esa persona, ¿no? Que se muere. ¿Por qué se va? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no se queda otra vez, no? O se enojan con uno mismo incluso, ¿no? ¿Por qué no lo cuidé mejor? ¿Por qué no hice esto o lo otro? ¿Por qué no, me quedé más tiempo? No sé. Y es como un reproche y un enojo y de verdad es un coraje que se siente o con esa persona o con uno mismo o incluso hasta con Dios o con las creencias que llegan a tener cada persona. ¿Por qué la vida me está haciendo pasar por esto? Y hablando ya de esta etapa en la pandemia, creo que muchos también lo vivimos, o al menos hablando por mí, yo sí me llegué a enojar con el presidente porque no actuaba de la manera que tenía que actuar, o con el gobernador por decirnos ciertas medidas de seguridad, o con mis papás porque se querían quedar en la casa, o no sé, pues, pero es el enojo que nos da el no poder cambiar la situación. Sí, claro, yo creo que siento que para mí esta etapa de la ira no duró tantísimo, pero porque mi proceso de asimilación siento que fue más hacia las próximas etapas que vas a decir. Siento que el enojo me llegó o la ira me llegó muy poco y me fui más a las etapas. Sí, claro, y a veces así pasa con el duelo, ¿no? Es lo que suele pasar estas etapas, pero no por fuerzas tienen que vivirse todas, o no por fuerzas tienen que vivirse en orden, o no por fuerzas tienes que durar lo mismo en la negación que en la ira. A lo mejor la ira te duró un minuto y la negación te duró una semana. Y es realmente relativo a cada persona. Sí, que creo que es justo eso, ¿no, Lore? Que no tiene que ser algo lineal o de uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que inclusive puedes estar en, no sé, tal vez cerca de la aceptación y luego regresar otra vez a la ira y así, o sea, es como Sí, claro, un... es normal, completamente normal fluctuar entre todas las etapas, estar en una, luego en otra, luego en otra, porque este proceso de duelo no es lineal, es como una montaña rusa, ya va, ya vuelve, ya sube, ya baja, y ya se regresa y da otra vuelta. Es así un proceso, todo proceso de sanación es así, y el duelo es un proceso de sanación. Entonces, pues la siguiente etapa, la tercera, es la etapa de la negociación, que es cuando intentamos encontrar como treguas temporales. Y en esta etapa las personas suelen decir mucho, bueno, ojalá que esto termine pronto, ¿no? O ojalá, por ejemplo, cuando nos referimos a la pérdida de un ser querido, ojalá que esa persona se haya ido bien, ¿no? O, y si tan solo yo hubiera estado más tiempo con él, no me estaría arrepintiendo tanto ahorita. Entonces es en esta etapa de la negociación cuando más o menos empezamos como a hacer contacto con la realidad, pero que suele estar mucho el sentimiento de culpa. Y normalmente, o bueno, yo como lo veo aplicado a la pandemia, es que en un principio, sí, como, bueno, cuando ya empezaba la etapa de la negociación es como de, bueno, sí, pero ojalá ya la próxima semana ya podamos salir, ¿no? O sí, estamos viendo esto,
pero y si la última fiesta hubiera bailado más, ahorita no estaría tan triste. Y eso es algo que he visto como en muchos tweets, ¿no? Si hubiera salido el último fin de semana en vez de haberme quedado en mi casa, ahorita no estaría sufriéndolo tanto así. Entonces, en esta etapa de la negociación es estar como entre que sí quiero aceptar la realidad, pero todavía como que tengo mis reservas, entre ellas la culpa. Claro, yo creo que lo que juega aquí un rol es el hecho de que nos estén diciendo, ¿no? Ya en mayo casi salen, o ya en junio van a salir, entonces también es una mini esperanza y negociación aquí, pero que realmente nunca es algo decretado, o sea, siempre es tal vez se van a poder salir, pero nunca es algo como tal. Sí, claro, porque pues en esta situación de pandemia no podemos tener la certeza de cuándo va a terminar. Yo creo que, y eso es algo difícil de incluir en este proceso de duelo, porque por ejemplo, cuando hablamos del duelo, de la pérdida de una persona, pues mínimo sabemos que es algo permanente, ¿no? Entonces, que tenemos que aceptarlo. La situación que estamos viviendo ahorita sabemos que es algo temporal, pero no sabemos hasta cuándo va a ser. Entonces, eso puede complicar un poco el proceso de duelo porque como que queremos tener la esperanza, pero no sabemos a qué fecha aferrarnos. Y ahí nos la van cambiando las autoridades y diciendo esta, no, luego esta, no, luego esta. Entonces nuestro proceso de negociación se queda como a mitad de decir, a ver, entonces, ¿cuándo era? Entonces, ¿ahora qué? ¿O hasta cuándo va a ser ahora, no? Sí, claro, y creo que eso lo vuelve un poquito complicado el duelo, pero como tú dices, es parte de, porque no es como el día de un ser querido, va más allá. Sí, claro. Y bueno, la siguiente etapa del duelo que propone esta autora es la etapa de la depresión, que es la que viene después de la negociación y es la que ya nos sitúa en el presente. El estar tristes por aquello que se perdió, ya sea una persona, en el caso de la pérdida de un ser querido, pues, o las situaciones que estamos perdiendo, ¿no? Que ahorita más adelantito vamos a hablar de eso también. Entonces, esta etapa es ya más estar en el presente, en aquel vacío que vamos sintiendo por lo que se perdió y en aquella como desesperación, eh, como sentimientos negativos, como muchos los catalogan, que no son realmente así, pero que así se suelen, pues como malamente clasificar. Entonces, aparece como ese vacío, ese duelo, ese dolor de la etapa depresiva del duelo, que si bien no es lo mismo la depresión que se vive en el duelo a la depresión como trastorno mental. Y eso hay que diferenciarlo muy bien. Es normal la etapa depresiva dentro de las etapas del duelo. Incluso hasta sería anormal no caer en esta etapa. Porque cómo no sentir esa tristeza, ese vacío, esa falta de sentido si una persona se muere, ¿no? O si perdemos algo tan grande como nuestros planes, como nuestra rutina, como nuestra forma de vivir diariamente. Entonces, va a ser más normal entrar en etapa depresiva que no entrar. Y yo creo que también aquí lo que ha pasado es que como nos llenamos de actividad, no estar pensando en esto.
Ah, ya volví. ¿Sí me escuchan ya? Yo no te escucho. Déjame ver si soy yo o si... A ver. ¿Sí me escuchan a mí? Si no, volvemos a comenzar la transmisión, Andrea. ¿Tú me escuchas? Creo que ya volví. A ver ahí. ¿No me escuchan? No, no escucho. ¿Ustedes sí me escuchan?
Estamos intentando una vez más, a ver si ya me escuchan.